El sargento Ricardo Rico Mendoza, con solo 20 años y manos que parecían conocer el joystick del P-51 Mustang mejor que su propia carne, sintió el frío metal del escepticismo de pie a su espalda. El comandante Davis, un veterano de la RAF con ojos de hielo y una medalla al coraje que Rico consideraba simple suerte, lo había acorralado en el hangar 4 de la base de transición de Nuevo México, el sol del desierto abrasando el metal de los cazas. La tensión era un cable pelado esperando la chispa. «Mendoza», escupió Davis, su acento británico cortante como la hélice de un Messerschmitt. Su giro del coyote la llamó, es una maniobra suicida. Una estupidez que aprendió al cazar animales pequeños en el desierto entre México y Estados Unidos. La falla fatal de Rico, un orgullo inconvencional que lo hacía despreciar cualquier método que no fuera suyo, se hinchó en su pecho como una tormenta de arena. Los otros cadetes mexicanos y estadounidenses, uniformes empapados de sudor bajo el calor seco, observaban. Rico había sido transferido desde Chihuahua con promesas de gloria, pero ahora solo encontraba burocracia y desconfianza. Tenía la opción de retractarse, jurar lealtad a los protocolos de vuelo de formación o mantener su postura, sabiendo que su método era la única forma de garantizar la supervivencia en el combate aéreo cercano que se avecinaba. «¡Comandante!». La voz de Rico era suave pero firme, cortando el ruido de los motores lejanos que probaban potencia. Un coyote no vuela alto ni ataca de frente. Usa el suelo, el sol y la sombra. Es un depredador, no un blanco fácil. Si volamos en sus formaciones rígidas, la Luftwaffe nos desmembrará. He hecho esto 10.000 veces en los cañones de la Sierra Tarahumara. La turbulencia no es un juego, es una herramienta. Davis se puso rojo. Acaban de interceptar el convoy Manta Ray sobre el canal. Los suministros médicos se pierden. Tenemos que asegurar el próximo. Vigilante 07. Nos dan 48 horas para entrenar con el capitán Jensen y luego escoltar el convoy hasta Sicilia. Si usa su truco estúpido, pondrá en riesgo a toda la escuadrilla, ¿entiende? Obedezca o quedará en tierra. Rico sintió el olor a aceite caliente y arena fina. Sus manos, que olían a queroseno y estaban curtidas por el sol, se cerraron en puños. El tiempo no perdonaba, y la vida de miles dependía de una elección: la disciplina o el ingenio que él consideraba superior. El joven Rico, cuya habilidad era innegable, realmente poderia aceitar que o protocolo, testado pela guerra, era superior ao seu instância selvagem, moldado pela sobrevivência na fronteira? Rico apretó la mandíbula. «Obedeceré, comandante. Pero si la formación es lenta, no espere que yo sea el que se quede atrás». El intercambio terminó con un portazo silencioso, pero el ruido sordo de la desconfianza resonó en el hangar. 15 horas más tarde, el sargento Mendoza ya estaba en el aire, el sol de la tarde proyectando sombras alargadas sobre la pista de aterrizaje polvorienta. El olor a combustible de aviación quemado era denso, mezclado con el hedor acre del desierto. El capitán Jensen, a la cabeza de la formación de 4 Mustangs, ordenó la ascensión estándar, rígida, predecible. Rico sentía cómo el asiento de cuero pegajoso se adhería a su espalda sudorosa mientras su P-51, el Dorado, subía con una gracia que él sentía desperdiciada en esa trayectoria perezosa. Jensen había sido claro: simularían una intercepción sobre el mar, manteniendo una distancia estricta para asegurar la cobertura del bombardero imaginario. Pero apenas habían alcanzado los 5.000 pies, Rico vio una oportunidad. Una bandada de buitres simuló la turbulencia que a menudo encontraba sobre las montañas de la Sierra Madre, donde el aire caliente chocaba con las corrientes frías. Un piloto normal subiría o descendería suavemente. Rico vio un patrón. Sin esperar la orden, sus manos reaccionaron.
Abrió los alerones en un giro brusco y ascendente, no una espiral, sino un tirón lateral rápido que le hizo sentir la fuerza G en el pecho. El Dorado cantó, su motor Packard Merlin rugiendo, y Rico ganó 50 pies y un segundo de ventaja sobre Jensen. «¡Mendoza! ¿Qué demonios está haciendo?». La voz estresada de Jensen crepitó en el auricular. El sonido del viento golpeando la cabina era el único eco de la crítica. Rico sonrió, aunque nadie podía verlo. «Perdón, capitán, un poco de turbulencia. Solo la evité con un giro de lado rápido, más eficiente que una subida lenta, si me pregunta. En la frontera entre México y Estados Unidos, si no eres rápido, el viento te tira contra el cañón». Su orgullo era palpable, transmitido a través de la radio. No era la turbulencia, era una demostración, la punta de su falla fatal, la convicción de que su método empírico del desierto era superior al manual. Jensen se negó a entrar en la discusión. «Mantenga la formación. Si no podemos mantener la disciplina aquí, moriremos en el Mediterráneo». «Tenemos menos de 48 horas para estar listos, sargento». Pero el daño estaba hecho. En la torre de control, Davis había estado escuchando. La textura de la situación se volvía áspera. Rico no solo desobedecía, sino que desafiaba la autoridad con una insolencia silenciosa. Aterrizaron media hora más tarde. La cabina olía a aceite caliente y a la mezcla metálica de la adrenalina. Al salir del caza, la arena crujió bajo sus botas. Jensen se dirigió a él, sus ojos estrechos, antes de que Davis se interpusiera. Rico não percebia que cada ato de insubordinação não apenas colocava em risco sua carreira, mas minava a confiança que a unidade precisaria para sobreviver à carnificina da guerra. A desconfiança era um veneno lento, mas mortal. Davis no gritó. Eso era peor. «Mendoza, su eficiencia casi hizo que Jensen perdiera el rastro. Usted vuela solo, sargento, no en una escuadrilla. Si no puede seguir un mapa, ¿cómo espera seguir una misión de alto riesgo? Si sigue así, la próxima vez que haga uno de sus trucos, lo dejaré en tierra. ¿Lo entiende?». La presión en el aire era física, un peso que lo obligaba a tragar saliva. Rico asintió, pero por dentro el coyote ya estaba planeando su próxima cacería. La mañana siguiente trajo consigo una capa de hielo invisible y el desafío práctico que definiría su permanencia. Con menos de 24 horas, antes de volar a la zona de guerra, la escuadrilla de Jensen, incluido Rico y otros 3 pilotos, debían escoltar a un B-17 simulado sobre los picos nevados que dividían las fronteras entre México y Estados Unidos. Un área de turbulencia natural que pondría a prueba la cohesión. El aire a 30.000 pies olía a ozono y estaba helado, una textura que se sentía incluso a través de los guantes de vuelo. El ejercicio era sencillo. Mantener la formación caja protectora alta, mientras 2 cazas P-40, pilotados por instructores expertos, simulaban un ataque frontal y un picado por la cola. Disciplina, no heroísmo, había repetido Davis antes de que despegaran. Rico se instaló en el ala izquierda, sus nudillos blancos apretados al yugo. El rugido amortiguado del Packard Merlin era el único sonido constante, interrumpido solo por el snap agudo de la estática en la radio. Al minuto 10, la simulación se convirtió en un caos controlado. Los P-40 aparecieron por debajo del sol, un truco viejo, pero efectivo. Jensen gritó la orden para girar hacia el ataque frontal. Rico siguió el protocolo al pie de la letra. Giro amplio, manteniendo su posición relativa, pero su mente de cazador gritaba. El giro era demasiado lento, demasiado predecible. Lo sentía en el balanceo lateral del avión, una invitación abierta para el P-40 que venía por detrás.
Si esto fuera real, el B-17 ya sería chatarra humeante. El P-40 trasero, volado por el teniente Torres, un piloto de San Antonio conocido por su agresividad en los simulacros, explotó la debilidad. En lugar de seguir la trayectoria de intercepción esperada, Torres picó bajo la formación. En el manual, el box weave requería que Rico descendiera y virara para cubrir, pero el movimiento estipulado era pesado. «Rico, cúbrelo! Protocolo Beta 6!», gritó Jensen, su voz tensa. O conflito entre o método e o instinto era um peso que Rico carregava na cabine, mais pesado do que as próprias forças G. O seu orgulho não o deixava confiar que a lentidão do protocolo era, na verdade, uma segurança mútua. Rico ejecutó el Beta 6, pero le costó valiosos segundos que en combate real se traducirían en agujeros de bala. El P-40 de Torres se deslizó por debajo del B-17, fingió una ráfaga con un destello de luz y desapareció. «¡Bravo! Derribo confirmado en la bodega de carga». La voz triunfal de Torres llenó la frecuencia. El fracaso era tangible. Rico apretó los dientes. Si hubiera usado un giro del Coyote de baja altitud, una maniobra de alta velocidad y poca superficie, habría interceptado a Torres antes de que éste pudiera siquiera apuntar. Al aterrizar, la cabina de El Dorado olía intensamente a aceite recalentado. Davis estaba esperando en la pista, sus botas resonando en el asfalto. «Un derribo, Mendoza. Un fracaso en la defensa de su ala. Usted hizo exactamente lo que le dije, pero lo hizo lentamente, con resentimiento. Si no confía en su formación, el enemigo no tiene que ser bueno, solo tiene que ser paciente. Prepárense. Mañana volamos hacia la guerra. Espero que su orgullo no nos cueste el convoy». Rico, humillado, sintió cómo el frío del aire de la altitud se reemplazaba por el calor de la vergüenza. El reloj seguía corriendo. Quedaban solo unas pocas horas. El viaje a la base de Staging, en el norte de África, fue largo y lleno de un silencio tenso, solo roto por el constante zumbido de los motores de transporte. La falla fatal de Rico, su orgullo inconvencional, se manifestaba en cada momento de socialización fallida. Mientras los pilotos estadounidenses discutían estrategias de alta altitud y maniobras de ala abierta, Rico trazaba en un mapa descolorido de la costa italiana las posibles zonas de ataque, concentrándose en los valles costeros y los picos escarpados. Veía el terreno como lo hacía en los cañones entre México y Estados Unidos, no como un obstáculo, sino como un aliado potencial. Su compañero de camarote, el teniente Barnes, un muchacho rubio de Oklahoma, intentó acercarse. «Oye, Rico, escuché sobre tu truco, el giro del Coyote. ¿De dónde lo sacaste?» El aire en el camarote olía a tabaco rancio y sal marina, y el balanceo del barco era un recordatorio constante de que la tierra firme y la seguridad estaban lejos. Rico dibujó una curva pronunciada con su dedo sobre el mapa. Cazar coyotes no es como volar. Ellos usan el terreno. Cuando están acorralados en un cañón, no suben. Hacen un giro tan cerrado, casi un deslizamiento, que el terreno de abajo parece succionarlos. Desaparecen de la línea de visión. Lo hice docenas de veces con mi abuelo en la frontera para evitar las patrullas fronterizas o los rancheros. En el aire es lo mismo. Si atacas muy bajo, los radares y la AA se confunden. Los bandidos esperan que subas. Yo bajo y me pego al suelo. Barnes silbó, frotando su barba incipiente. Suena peligroso. No tenemos las montañas del desierto aquí. Son colinas rodantes. O el mar. Si te pegas demasiado, te sales. A textura do mapa sob os dedos de Rico era o único terreno familiar que lhe restava. Ele estava à beira de uma guerra que não respeitava o instinto, apenas a regra. El mar tiene olas. Las olas crean sombra de radar. E estas colinas... Rico golpeó un macizo en el mapa. Estas colinas tienen bolsillos de aire.
No es lo mismo, pero la física no cambia. El terreno es tu amigo si lo conoces. La textura del papel se sentía como una promesa. El sonido de la sirena de alarma de la base rompió la relativa calma. El comandante Davis irrumpió en el centro de control improvisado. ¡Atención! Ha habido un cambio. El convoy vigilante 07 está adelantando su horario de llegada. Los nazis lo saben. Tenemos 7 horas hasta que el convoy entre en el rango de los cazas de Sicilia. Dejamos el entrenamiento. Es real. Jensen, usted lidera la formación. Rico, usted va en el ala de Jensen. Y por el amor de Dios, si se sale de la formación, lo derribaré yo mismo. Rico sintió el golpe seco de la adrenalina. No había tiempo para más discusiones, solo para la acción. Al salir, el olor a tierra seca y polvo del desierto era abrumador, mezclado con el hedor del estrés colectivo. Rico subió a su P-51. Hoy, su orgullo sería su arma o su tumba. El rugido de los cazas al despegar fue una sinfonía de guerra. A medida que volaban sobre el mar hacia el este, el sol de la mañana se reflejaba cegadoramente en el agua, creando un espejismo plateado. El equipo de 4 Mustangs mantuvo la formación estricta, un grupo de águilas de metal volando en perfecta sincronía. Llevaban 3 horas en el aire, quedaban 4 horas, hasta el encuentro. El primer indicio de problemas no fue visual, sino un sonido en la radio. Un código Morse frenético y distorsionado, que significaba que el convoy había cambiado de rumbo bruscamente. El nerviosismo de Jensen era palpable. Están girando hacia la costa, lejos de la ruta estándar. Están buscando cobertura terrestre antes de tiempo. Esto significaba que la Luftwaffe estaba esperándolos en la ruta original, pero también que el convoy se dirigía a una zona de alto riesgo, el estrecho de Messina, un punto de estrangulamiento flanqueado por colinas. Fue entonces cuando los vieron, 8 Messerschmitt Bf-109G, volando alto, usando el sol a sus espaldas para cegar. «Contacto a las 10 en punto, arriba, formación defensiva, Bravo 2», gritó Jensen. La formación se abrió lentamente. A formação defensiva padrão era uma dança previsível, e Rico podia quase ouvir o inimigo rindo da lentidão do movimento. Rico, en el ala, viu el primer Messerschmitt picar, una flecha plateada y negra cayendo a una velocidad aterradora. Su objetivo era el bombardero B-25 que encabezaba el convoy, la nave de mando. Jensen se lanzó para interceptar, pero el giro manual era demasiado amplio. El protocolo exigía mantener la altitud, pero el instinto de Rico le dijo que el ataque venía de tan alto que no ganarían la ventaja. Aquí llegó el obstáculo 2. Dilema, moral, sacrificio. Rico podía seguir a Jensen, asegurar la cohesión de la formación y ver probablemente cómo el B-25 era derribado, o podía romper la formación, exponerse al fuego del resto de la Staffel nazi y usar su maniobra ilegal para salvar el bombardero. El sacrificio no era de su vida, sino de su lealtad a la unidad. «¡Rompo la formación! ¡Voy bajo! ¡Cubran el ala derecha!», gritó Rico por la radio, su voz ronca por la adrenalina. La textura del aire se volvió violenta mientras empujaba el yugo hacia adelante y a la izquierda. Su P-51 no picó, se deslizó lateralmente hacia abajo, un movimiento que rompió toda la simetría de la formación, pero lo colocó directamente en el camino del 109G atacante. El rugido del motor bajo el esfuerzo era ensordecedor. El 109G, sorprendido por un Mustang que se movía tan bajo y rápido, titubeó. Rico lo tuvo. Disparó una ráfaga corta, sintiendo el kick de las 50 cal. El 109G explotó en humo negro. Derribo, un humón. Pero la desobediencia tuvo un precio inmediato. El ala de Rico estaba ahora expuesta. 2 Messerschmitts se abalanzaron sobre él. Vio las balas trazadoras pasar silbando por el borde de su ala. Reversión 1.
El enemigo no está atacando al líder, está cazando al rebelde. Rico había asumido que los nazis seguirían los protocolos. No, estaban adaptándose. Davis había entrenado a los alemanes mejor que a él. Los cazas no estaban allí solo para el convoy. Estaban allí para eliminar a cualquier piloto que se saliera del manual. Su truco estúpido había funcionado para el derribo, pero lo había convertido en el objetivo prioritario. Estaba solo, volando por debajo de su formación, justo donde el orgullo inconvencional lo había llevado. Aquele único tiro de sorte que salvou o B-25 foi a prova de que o seu método funcionava, mas a resposta imediata dos nazistas provou que a guerra não perdoa a audácia solitária. El sonido de las balas golpeando su fuselaje era como una lluvia de granizo sobre chapa metálica. Un chorro de líquido caliente, probablemente aceite, salpicó el lado de la cabina. Rico sabía que si seguía volando en línea recta para intentar reunirse con Jensen, sería pulverizado. Su decisión impulsiva había salvado al B-25, pero lo había colocado en la mira de dos experten nazis. «Mendoza, regresa a la formación, inmediatamente». La voz de Jensen sonaba histérica, pero Rico ya había cruzado el Rubicón de la disciplina. Concentrándose en el terreno que se acercaba rápidamente, la costa italiana, Rico ejecutó su maniobra más arriesgada. Era una adaptación del engaño del conejo que usaban los cazadores furtivos en la frontera entre México y Estados Unidos para confundir a los sabuesos. En lugar de subir o girar, picó aún más. La fuerza G negativa lo empujó fuera del asiento. El avión de Rico se acercó tanto a la superficie del mar que las puntas de sus alas casi cortaban las crestas de las olas. El aire olía a sal marina y el spray salado golpeó su parabrisas. Los dos 109G, esperando una subida o un giro convencional, dudaron. Los pilotos alemanes no estaban entrenados para cazar tan bajo. El primer 109G, pilotado por un hombre impaciente, siguió el picado de Rico. El segundo, más cauteloso, se quedó a media altura. Rico tiró bruscamente del yugo. El Dorado se elevó violentamente, aprovechando un bolsillo de aire ascendente creado por el choque entre el aire caliente de la costa y el aire frío del mar. El 109G, que venía justo detrás de él, no pudo reaccionar a tiempo. Rico ejecutó un Immelmann invertido a baja altitud, una maniobra que desafiaba todos los manuales de vuelo. Cuando el 109G intentó seguirlo, Rico estaba ya a su cola. Disparó. El caza nazi se estrelló contra el mar, levantando una columna de vapor y escombros. Derribo 2A. Rico podia sentir o gosto do metal no ar, o cheiro de óleo queimado e a textura rugosa da sua sorte. A cada vitória, aumentava o abismo entre ele e sua unidade. Pero el segundo 109G, el cauteloso, estaba ahora por encima y a la derecha. Rico, habiendo gastado su energía en el ascenso, estaba vulnerable. Estaban a menos de 3 horas del punto de encuentro crítico. «Rico, tenemos 4 más viniendo desde Sicilia. Tienes que subir ahora. No puedes pelear solo abajo», gritó Barnes, el piloto de Oklahoma, interrumpiendo la radio. Rico sabía que tenía que subir. Su truco de baja altitud no funcionaría contra una escuadrilla completa. Mientras ascendía, vio a Barnes intentar cubrirlo. Barnes no hizo el giro lateral de Rico. Intentó la maniobra Beta 6 del libro de texto, la misma que habían practicado sobre Nuevo México. Era lento. Rico gritó por la radio, pero fue demasiado tarde. El 109G picó sobre Barnes y una ráfaga limpia de 20 milímetros impactó directamente en el motor. El P-51 de Barnes se incendió instantáneamente. La última cosa que Rico escuchó fue el estallido de la estática en la frecuencia de Barnes, seguido de un silencio terrible. El humo negro y acre del P-51 de Barnes, descendiendo en espiral hacia el mar, se sintió como un golpe físico en el estómago de Rico.
Era la prueba irrefutable de que la guerra no perdonaba la lentitud, ni siquiera la lentitud del protocolo. Pero también fue el momento en que su fala fatal, su orgullo inconvencional, se fusionó con la venganza. Barnes había muerto al intentar compensar la brecha que Rico había creado con su maniobra solitaria. La culpa era una presión helada en sus sienes. Jensen, ahora liderando la formación reducida de 2 Mustangs, el suyo y el de Rico, estaba enloquecido. «Mendoza, tu truco estúpido mató a Barnes. Vuela por el libro o te haré pedazos yo mismo». El miedo y la rabia de Jensen llenaron el aire. Rico ignoró la radio. Habían llegado al obstáculo 3, la crisis máxima, 75%, pérdida total causada por la falla. La radio de Davis interrumpió la frecuencia de combate. Vigilante 07 está siendo atacado desde el norte. Son 2 Staffeln, 2 escuadrillas, están cubriendo la salida de Sicilia. De repente, el cielo se llenó. 16 cazas nazis más, que se sumaban a los 5 restantes del ataque inicial. El convoy, 12 barcos desarmados, estaba a punto de ser rodeado. Rico, volando bajo y rápido, vio la estrategia. Los nazis se dividirían en 2 grupos. Uno atacaría al convoy por el sur, obligándolos a subir a la cobertura AA de Malta. El otro atacaria por el norte, forçando um doble flanco. O cheiro de morte e óleo de avião era a fragrância daquela batalha. Rico não podia mais se dar ao luxo de seguir o protocolo. A falha de sua unidade era a lentidão, e sua única chance era a selvageria. Jensen y el otro piloto restante, un joven llamado Smith, intentaron un loop defensivo estándar, elevándose para conseguir ventaja de altura. Era la maniobra del libro, pero los cazas nazis no mordieron el anzuelo. Simplemente los rodearon, dejando que la escuadrilla del norte picara sobre el convoy. «¡Maldición! ¡No nos están siguiendo! ¡Están ignorándonos! ¡Van por el convoy!», gritó Jensen, su voz quebrándose. La vista del convoy debajo, indefenso, mientras las balas trazadoras comenzaban a golpear el agua a su alrededor, hirió a Rico. Esto no era un simulacro en la frontera entre PAB, México y Estados Unidos. Era una carnicería. Rico vio la oportunidad en la desesperación. Había 21 cazas nazis en el aire. Si seguía el protocolo, morirían en segundos. Si usaba su método, tal vez tendría una oportunidad. Tenía que atraerlos a todos al mismo lugar, a baja altitud, donde la turbulencia del terreno costero y su propia habilidad de cazador los anularían. Rico picó, cayendo como una piedra. «¡Sigan arriba, Jensen! Yo bajo la línea de flotación. Voy a darles el coyote». La radio estalló con los gritos de Jensen y Smith. Pero Rico ya estaba por debajo de la cobertura de radar a 10 pies de las olas. El sargento Mendoza volaba en una zona donde se suponía que los cazas no debían estar, a 10 pies sobre el Mediterráneo, donde las olas levantaban una fina niebla salada. El sonido del Packard Merlin a máxima potencia era una bestia rugiendo. La textura del aire a esa velocidad era densa y vibrante, amenazando con desmembrar el Dorado. La noche oscura del alma de Rico no fue un momento de introspección, sino un juramento de acción. La culpa por Barnes se convirtió en un combustible helado. Sabía que no podía enfrentarse a 21 cazas. Tenía que engañarlos, y el terreno o su ausencia era su única herramienta. Rico comenzó a volar siguiendo las crestas de las olas más grandes, entrando y saliendo de la bruma de la niebla marina, buscando los bolsillos de radar que le había explicado a Barnes. 3 Messerschmitts lo siguieron de inmediato, atraídos por el objetivo solitario. Los Experten alemanes no podían creer la audacia de ese piloto. Rico se acercó rápidamente a un grupo de barcos pequeños, barcazas de desembarco que formaban la vanguardia del convoy.
Justo cuando las barcazas abrían fuego, Rico hizo el giro del coyote, un tirón brusco del yugo, deslizándose lateralmente en un ángulo de 60 grados. El avión patinó en el aire, perdiendo altura en una maniobra controlada, forzando a los 109G a seguir su trayectoria. El primer 109G no pudo compensar el giro brusco y el aire pesado y se hundió directamente en la línea de fuego de las barcazas, explotando en una bola de fuego sobre el agua. Derribo 3. El segundo 109G, intentando esquivar los escombros y la giró a la izquierda, y Rico, que ya había enderezado, lo enganchó con una ráfaga limpia. Derribo 4. Rico estaba jugando un juego de alto riesgo, apostando a vida en manobras que apenas a memória muscular de anos, caçando coiotes, o tinha ensinado. Ele era a isca e a água salgada era a armadilha. Pero el tercer 109G, un as con marcas en la cola, permaneció en su persecución. Rico se dirigió hacia la costa, volando tan bajo que las cabañas de pescadores desaparecían detrás de su cola. El olor a algas y diésel se colaba en la cabina. A menos de 2 horas de que el convoy llegara a la zona segura, Rico tenía que desintegrar el segundo Staffel nazi. Rico comenzó a usar las colinas costeras. En lugar de volar sobre ellas, voló entre ellas, usando las hendiduras del terreno para bloquear el ángulo de visión de su perseguidor. Su orgullo inconvencional había evolucionado. Ya no era desobediencia, era supervivencia estratégica. El as nazi cometió el error de entrar en el valle. Cuando lo hizo, Rico subió a toda potencia por un lado del acantilado, haciendo que el 109G se encontrara de frente con una oleada de aire descendente, turbulencia de montaña. El nazi luchó por el control y en ese medio segundo de inestabilidad, Rico picó por encima de él y disparó. Derribo 5. Rico, con el motor sobrecalentado y respirando con dificultad, escuchó el silencio en la radio. Había eliminado a 3 de los perseguidores y a las nazi. Pero la primera escuadrilla de 8, 3 derribados por Rico, 1 por Jensen al inicio, seguía atacando el convoy desde arriba, y los 16 del norte seguían aproximándose. El P-51 de Rico era un colador, pero seguía volando. Los instrumentos vibraban salvajemente. La misión había entrado en su hora final. Quedaba 1 hora para que el convoy estuviera fuera del alcance de los cazas de Sicilia. Arriba, Jensen y Smith seguían luchando desesperadamente, pero estaban superados en número y agotados por el protocolo. Rico, ahora volando solo a máxima potencia, se dirigió hacia la segunda y masiva oleada de 16 cazas que se acercaban desde el norte, sobre las montañas. Sabía que esta era la carga principal. Si estos cazas llegaban al convoy, sería el fin. El plan de Rico era tan demente como su maniobra inicial. El giro del coyote funcionaba a baja altitud porque el aire era denso y la inercia podía manipularse, pero a media altitud era solo una invitación a ser derribado. Sin embargo, Rico tenía algo que los nazis no esperaban: la absoluta imprevisibilidad. Subió, ignorando las quejas del motor sobrecalentado. Voló directamente hacia la formación de 109G, un único punto en un enjambre enemigo. Los nazis, acostumbrados a la formación de la USAF, esperaban un ataque coordinado, no un asalto suicida. O cheiro de pólvora e metal aquecido inundava a cabine, misturado ao suor e ao pânico controlado de Rico. Ele era o lobo solitário desafiando uma alcateia inteira. Rico no atacó. Cuando la formación nazi abrió sus alas para rodearlo, Rico usó la técnica que aprendió para ahuyentar a los buitres, el ala rota. Simplemente se acercó a un 109G, apuntó y disparó en diagonal a través del ala izquierda sin buscar el derribo limpio. Derribo 6. El 109G dañado rompió la formación.
Rico hizo esto 4 veces más en el lapso de 30 segundos, golpeando alas y fuselajes, obligando a 5 cazas a salir de la lucha por daños superficiales o por esquivar a sus compañeros inestables. Derribos, 7, 8, 9, 10. La formación nazi, ahora rota y confusa, intentó perseguir a Rico, que picó de nuevo hacia la costa, obligando a los 109G a seguirlo a la zona de baja altitud que tanto temían. La carnicería comenzó en el aire bajo. Rico voló a través de nubes de AAA y turbulencia inducida por el terreno usando los accidentes geográficos como su cobertura. Los 109G, volando en formación, no podían igualar su agilidad solitaria. Cada vez que uno se acercaba demasiado, Rico ejecutaba un giro del coyote, obligando al nazi a intentar una corrección de último momento. Derribos 11, 12, 13. Un nazi colisionó con su compañero al intentar evitar el picado de Rico. Derribos 14, 15. Rico estaba en un frenesí, moviéndose como un depredador del desierto, esquivando y atacando, ignorando el protocolo para abrazar el caos. El capitán Jensen, observando desde arriba, no lo reprendió esta vez. Solo se escuchó un susurro incrédulo en la radio. Dios mío, está funcionando. El muchacho de México y Estados Unidos está volviendo loco a toda la Staffel. El clímax se desarrollaba en un frenesí de metal y fuego. Rico había reducido el segundo Staffel a la mitad, forzando a los pilotos restantes a la indecisión, pero su El Dorado estaba al límite. La luz de aceite parpadeaba roja y el motor tosía, protestando por el trato. Estaban a solo 30 minutos de la zona segura. Rico ignoró el dolor agudo en su hombro, donde una esquirla había impactado en algún momento. Su mente estaba en el conteo. Tenía que mantenerlos ocupados. Tenía que seguir cazando. El sonido de la ametralladora del P-51 era irregular. Se estaba quedando sin munición. El olor a ozono, aceite quemado y pólvora era ahora la única atmósfera de su cabina. Utilizó sus últimos cartuchos para una ráfaga devastadora, picando sobre una formación de 309G que intentaban un ataque coordinado. Su precisión era inhumana. Derribos 16, 17. El tercer nazi se retiró, asustado por el fuego amigo y el caos. Jensen y Smith, habiendo visto la carnicería, finalmente se lanzaron a la refriega a baja altitud. Ya no volaban por el libro, volaban siguiendo el instinto de Rico. Jensen, con la sangre hirviendo por la muerte de Barnes, derribó a 2 cazas más de la primera oleada que todavía hostigaban al convoy. Rico, ahora completamente sin municiones, se convirtió en una herramienta de distracción pura. Usó su velocidad y su maniobra de deslizamiento lateral para cortar las líneas de ataque, volando intencionalmente cerca de los nazis para obligarlos a romper su trayectoria. Era el cebo mais rápido del cielo. O limite da exaustão e o cheiro de metal líquido eram sinais de que o fim estava próximo. Rico não estava mais pensando, estava apenas reagindo. O coiote estava totalmente no controle. Picó detrás de un 109G que se acercaba peligrosamente al convoy. Rico se acercó tanto que pudo ver la cara de pánico del piloto alemán. No tenía balas, así que hizo lo que el coyote hace al final. Un farol. Se deslizó lateralmente, casi tocando el ala del 109G con la punta de su propia ala. El nazi, en un pánico absoluto por la colisión inminente, viró bruscamente y se estrelló contra el mar. Derribo 18. Rico, volando sobre el humo de la batalla y el caos de los escombros flotantes, notó que el convoy ya estaba entrando en el punto de encuentro donde los refuerzos de Malta debían tomar el relevo. Pero quedaba un último experte, el líder de la segunda Staffel, que había estado observando. Este nazi era metódico, había entendido el truco de Rico, la baja altitud y el engaño de la colisión. Se mantuvo alto. Rico hizo un ascenso desesperado, volando hacia el sol.
Estaban a 5 minutos del final de la misión. El 109G lo siguió. Rico sabía que no podía ganar en una pelea limpia. Tenía que usar su última arma, la desorientación. Rico y el último Messerschmitt ascendieron en espiral, dos depredadores cansados buscando la mordida final. El aire a gran altitud era fino y helado. El sol, brillante y duro, era su único punto de referencia. El 109G tenía la ventaja de la altura y un avión sin daños. Rico solo tenía su desesperación y su instinto. Rico, en lugar de intentar esquivar el ataque, hizo lo que nadie esperaría. Encendió las luces de navegación. En la intensidad del sol eran destellos fugaces, pero suficientes para interrumpir la visión del piloto. Rico luego viró, apuntando su maltrecho El Dorado directamente al sol. El 109G, siguiendo a Rico, se cegó por la luz del sol amplificada por la maniobra de Rico. En ese instante, Rico invirtió la maniobra, ejecutando un medio tonel rápido que lo puso en el punto ciego inferior del nazi. No tenía balas, pero eso no importaba. Lo que importaba era la siguiente maniobra. El nazi se recuperó de la ceguera e intentó estabilizar el avión. Rico se acercó. La distancia entre las dos alas se reducía. La velocidad era tan alta que el rugido del motor era un lamento continuo. En el momento en que el piloto nazi se preparaba para disparar, Rico hizo un movimiento final y explosivo. El giro del coyote completo a gran altitud. Deslizó el avión violentamente hacia un lado, cortando el borde del ala del 109G con la punta de su propia ala. No fue una colisión, fue un roce intencional de alta velocidad. El sonido fue un clang metálico y gutural. Reversión 2. El truco estúpido siempre fue una arma, no una maniobra. No se trataba de evadir. Se trataba de desarmar al enemigo de cerca. El ala del 109G se dobló y se partió. El caza nazi entró en un giro incontrolable y descendió hacia el mar. Derribo 19. O silêncio após o último golpe foi mais alto que qualquer motor. O cheiro de metal rasgado e o som agudo da turbulência vazando da asa danificada de Rico eram os troféus daquela caçada. Rico, com el ala dañada, hizo un descenso lento y doloroso. El convoy ya estaba bajo la cobertura aérea de Malta. Al aterrizar en la base de reabastecimiento en el norte de África, el fuselaje de El Dorado era un testimonio de la batalla. 37 marcas de bala, 2 impactos de cañón en el ala que lo hacían cojear. Rico, con la cabeza gacha por la fatiga y el dolor, salió cojeando. El comandante Davis estaba esperando en la pista. El informe fue entregado más tarde. El capitán Jensen, con los ojos rojos, miró a Rico y luego a Davis. Hemos contado los restos y las naves que se retiraron con daños severos. El sargento Mendoza no derribó 19 cazas nazis. Obligó a 18 cazas a retirarse con daños críticos o a colisionar y derribó a 19 más directamente. Su maniobra estúpida lo hizo derribar o inhabilitar a 37 cazas nazis en una sola misión. Un silencio de incredulidad llenó la tienda de operaciones. Rico se encontraba en la enfermería improvisada. El olor a desinfectante mezclándose con el hedor de su ropa empapada. Había una herida profunda en su hombro izquierdo y el médico le cosía la carne con hilo grueso. El metal caliente había dejado una cicatriz permanente y una rigidez que nunca lo abandonaría. Era el costo de la victoria. El convoy había llegado a salvo. Se habían salvado miles de vidas, pero la victoria era amarga. Davis entró en la tienda. No vino a reprenderlo, ni a felicitarlo. La cara del comandante era gris, arrugada por una fatiga que trascendía la batalla. «Sargento Mendoza», dijo Davis, su voz sorprendentemente suave. La textura del catre bajo Rico era áspera. Su maniobra, su ingenio, salvó el convoy.
Le garantizo que esa cifra de derribos pasará a la historia. Usted ha demostrado que tiene una habilidad que trasciende nuestros manuales. Rico se sentó lentamente, el dolor punzante en su hombro. Pero Barnes murió, señor. Murió intentando cubrirme cuando yo rompí la formación. Su voz era un susurro seco. Davis asintió mirando hacia el suelo de tierra. Barnes murió por culpa de la lentitud del protocolo, Mendoza. No por su ingenio, pero murió porque usted lo dejó expuesto al romper la formación sin un plan claro para la unidad. La falla fatal de usted, su orgullo y su insistencia en ser un lobo solitario, aunque le dio la victoria, le costó a su compañero. O peso da medalla que él sem dúvida recebería nunca superaria, o peso daquele silencio na enfermaría. Él había vencido a batalla, mas había perdido a lição de lealdade. Davis se acercó a la mesa donde descansaba el casco de vuelo de Barnes. Su genio es su maldición, Mendoza. Usted viene de la frontera entre México y Estados Unidos, donde se aprende a cazar solo. Pero aquí se vuela en manada, ahora lo sabemos, lo ascenderemos a teniente y tendrá su propia escuadrilla. Rico cerró los ojos, asimilando el golpe. Había ganado, pero la muerte de Barnes era la pérdida permanente que Davis había garantizado. Rico había probado que el protocolo estaba equivocado, pero había pagado con la vida de un amigo. Señor, dijo Rico, la voz tensa, volveré a volar, pero no solo. Enséñeme a volar en la manada y yo les enseñaré a cazar como el coyote. Solo si trabajamos juntos, ganaremos esta guerra. Davis, por primera vez, sonrió levemente. Ahora habla como un oficial, Mendoza. Váyase a descansar. Mañana empezamos con el manual revisado. Rico sintió el frío de la gasa limpia en su herida. La victoria era la seguridad del convoy. El costo era la cicatriz, el dolor y la memoria constante de la pérdida de Barnes, un recordatorio de que su orgullo había sido su mayor enemigo.